Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana con el director, el doctor Martín Aguilar Sánchez, y el investigador Juan Ortiz Escamilla. ¿Cómo están, doctores? Mucho gusto, buenos días, qué gusto saludarles. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mucho gusto, qué bueno que están aquí en esta casa. Perfecto. Hoy vamos a continuar hablando de nuestra serie, la colección Veracruz Siglo XXI, que dirige el doctor Enrique Florescano. Y en esta ocasión nos ocupa un libro hermoso que se llama Historia General de Veracruz, y aquí están sus autores. Y lo primero que les vamos a preguntar, para conocerlos más de cerca, es cómo deciden en un momento dado ser historiadores. Lo vamos a hacer después del corte, ya volvemos. Ya estamos de vuelta y ahora los historiadores nos van a contar su historia personal, justamente su biografía intelectual. ¿Cómo deciden ser historiadores? Yo soy del estado de Veracruz y siempre me formé pensando en qué era lo que diferenciaba las regiones en el estado. Y mi lugar de origen es la zona sur del estado, la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Y me tocó vivir una etapa muy complicada, sobre todo del boom petrolero en la región sur. Empecé con preguntas del presente, un poco yéndome hacia el pasado, la historia, qué pasaba con la región, qué pasaba con la economía, qué pasaba con la política, qué pasaba con la sociedad. O sea, qué impactos tuvo la revolución en las regiones, en el estado de Veracruz y particularmente en esa región. Esto me llevó a hacer como un trabajo más de carácter sociohistórico, muy importante para mí, y una de las cuestiones fundamentales fue que yo fui formándome tanto en las carreras de ciencias sociales como en la propia historia. Siempre ese vínculo ha existido en mi trayectoria académica. Yo empecé haciendo historia contemporánea, historia rural, historia de los ejidos en mi región. Sobre ese tema fue mi tesis de licenciatura. Después entré a la catalogación de archivos como el del general Múgica, el de otros archivos particulares que rescatamos, y ahí fue donde me di cuenta, tomé conciencia del placer que tenía estar metido en un archivo buscando información inédita, trabajando temas hasta entonces desconocidos y demás. Después pensé en trabajar, hacer la historia del ejército mexicano, ya en el Colegio de México, siendo estudiante del Colegio de México, pero me di cuenta que yo no entendía nada del ejército sin entender lo que había pasado en la guerra de 1810 y en la época colonial. De ahí que, por circunstancias de los temas, tuve que ir retrocediendo. Bueno, ya llegué hasta el siglo XVI, XVII, que estoy trabajando también, pero curiosamente este ir y venir en la temporalidad, pues nos permite también entender el presente. De ahí que la historia es un elemento fundamental para entender, por ejemplo, los temas que estoy trabajando ahora que tienen que ver con la guerra y el medio ambiente, o la preservación de los patrimonios, la recuperación, o cómo eran estos espacios perdidos ahora, todo lo que tiene que ver con las plantas, los bosques, la geografía, las personas, cómo vivían, cómo comían y demás. En eso estamos ahora. Ya estamos de vuelta, estamos ahora en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales con su director, el doctor
Martín Aguilar Sánchez y el doctor Juan Ortiz Escamilla. Y estamos hablando del libro Historia General de Veracruz, que ahora justo nos ocupa. Ellos son los coordinadores de esta obra, que incluye numerosos autores, ¿no? Hay temas sobre los olmecas, hay temas sobre la población, y ahora hemos vuelto ya para entrar directamente al libro. Entonces les preguntaría yo cómo deciden los temas que conforman una historia general de Veracruz, para empezar. Hay distintas visiones y perspectivas de las historias generales. Una muy tradicional es aquella historia que va contando hecho por hecho, ¿no? Y que entonces es una visión principalmente cronológica. Y otra visión es una visión, digamos, hay otras visiones, pero la que a nosotros nos interesó mucho fue compartir una perspectiva donde pasado y presente estuvieran vinculados en la historia general. Una historia general, normalmente, con una visión tradicional del historiador, es aquella que no llega al presente. La visión de esta historia general tenía que ser distinta. ¿Distinta en qué sentido? Bueno, pues en un sentido donde los muchachos, las muchachas puedan pensar exactamente si yo veo un problema contemporáneo en el libro, a partir de qué se produjo este problema. O al revés, si nosotros estamos viendo un problema histórico, ¿cómo se refleja en el presente? Y yo quisiera solamente, antes de cederle la palabra al doctor Juan Ortiz, hablar también de cómo ensancha la mirada. Es decir, es una historia general de Veracruz, pero yo creo que cualquier mexicano debería acercarse a ella, porque aquí están los olmecas, una historia lindísima sobre los olmecas, sobre la zona huasteca, sobre la presencia de la mujer en el siglo XX, sobre la destrucción ambiental, ¿no?, de bosques y fauna, y eso nos habla también de un rostro mexicano que ensancha el tema, y si bien por una parte se habla de Veracruz, también nos acerca a todos los mexicanos a una mirada de nuestro pasado y nuestro presente. Que estamos utilizando la metodología para la construcción de este libro es de vanguardia, es decir, estamos aplicando los modelos metodológicos internacionalmente reconocidos por la academia, desde 4 ejes, construido a partir de las instituciones político-administrativas, la sociedad, la economía y la cultura. Estos 4 ejes articulan todos los trabajos. La otra perspectiva muy particular de Veracruz, y que solamente así podemos entender Veracruz, es desde la perspectiva regional. O sea, tan importante es el centro de Veracruz, el que históricamente se había estudiado más, como el sur, como el norte, las regiones más pobladas, menos pobladas, el medio natural, por supuesto, es muy importante, las relaciones sociales, es decir, hay una historia muy sensible para todos los veracruzanos. Es una historia muy incluyente, donde todo mundo se va a ver, va a encontrar una partecita del ser veracruzano en esta historia, que eso me parece muy importante. La otra es, cuando concebimos la idea de este libro, originalmente iban a ser 3 libros. Esa era la idea original, 3 libros, y los 3 empezaban con una guerra, ¿sí? Entonces, obviamente tenía un pasado mesoamericano, pero la historia comenzaba con la Guerra de la Conquista Española y terminaba en 1810, y empezaba el segundo volumen con la Guerra de 1810, la Guerra de Independencia, mejor conocida, y terminaba con el Porfiriato, y el tercer volumen empezaba con la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Pero obviamente a partir de las discusiones que estuvimos dando, nos dimos cuenta que la historia colonial o esta primera etapa no estaba muy estudiada, no teníamos mucho, sí hay trabajos y demás, pero después decidimos hacerlo en 2 volúmenes, haciendo con la idea de construir una historia pensada para los jóvenes o para los habitantes del presente y del futuro. O sea, no era una historia que miraba al pasado y se quedaba en ese pasado, sino que recuperábamos ese pasado y explicar esta historia como un proceso para entender nuestro presente. Entonces, de esta historia que construimos desde la época mesoamericana, la conquista española,
que ese primer capítulo, el segundo capítulo se llama El tiempo histórico de la conquista española, ¿no? Donde viene toda la etapa colonial, la época de los Habsburgo, las reformas borbónicas, que es cuando realmente se estudia Veracruz, se emerge Veracruz en todo su esplendor, por todos los estudios que se hicieron en el siglo XVIII, que son maravillosos, y todo el siglo XIX también, que hay muchísimos trabajos por la historia propia de Veracruz. Y lo que encontramos es una serie de elementos de continuidad que vienen desde la época mesoamericana, esta idea regional que es muy importante, otros patrones, el papel tan fundamental y protagónico que tiene Veracruz en el contexto nacional. Eso es histórico, por lo menos 500 años o más, desde la época del Imperio Mexica. Veracruz siempre fue fundamental, y en la época colonial, por supuesto, porque estaba el puerto más importante que vinculaba a la Nueva España con el resto del mundo, el monopolio del tabaco, la vainilla, es decir, la defensa nacional, la defensa de Veracruz. Los habitantes de Veracruz históricamente han desempeñado un papel de primer orden en la defensa de México. Y esa es una deuda que tenemos los historiadores, de recuperar esta historia, que realmente es digna de reconocimiento, porque los veracruzanos han derramado muchísima sangre en defensa de México. Y bueno, con esa última frase vamos a un corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos en la bellísima instalación del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que tiene esta casa linda con un patio en medio y una fuente, y vamos a hacerles una pregunta más a los coordinadores de Historia General de Veracruz. Y la pregunta es, ¿por qué yo, como veracruzano o veracruzana, debo de leer una historia como esta? Bueno, en primer lugar, porque ahora más que nunca en la sociedad se percibe una especie de orfandad patriótica, como si la identidad que teníamos o estos elementos identitarios de los mexicanos y de los veracruzanos se diluyeron. Obviamente que esto tiene una relación porque esta construcción social de los referentes históricos identitarios se construyeron en el siglo XIX. Esa es una visión muy antigua, que todavía subsiste, pero que ya no satisface del todo a los jóvenes de hoy en día. Por lo tanto, con esta historia, desde esta perspectiva mucho más universal, abierta, en temas, en periodos, en perspectivas y demás, de alguna manera responde a estas inquietudes de las generaciones del siglo XXI. De tal manera que es muy importante que conozcamos nuestra historia desde nuestro presente hacia nuestro pasado, para saber dónde estamos ubicados y cuáles son las virtudes y los nuevos valores que debemos construir como sociedad. Estamos acostumbrados por la historia a que estos símbolos y estos referentes históricos vinieran desde arriba, pero aquí en esta historia lo que estamos ponderando son los elementos identitarios que tienen un gran valor y significado para los habitantes de Veracruz de cada una de sus regiones. Aquí están reflejados. Es una historia no que viene de fuera, sino que la construimos nosotros a partir de esta socialización con los veracruzanos, con los pobladores. No la inventamos, la construimos juntos. Magnífico. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Martín Aguilar Sánchez. Bueno, yo coincido con el doctor Juan Ortiz, agregaría algunos elementos. Es una historia general que yo lo había mencionado anteriormente, analiza una serie de problemáticas de nuestro estado, pero también la vincula con las problemáticas nacionales y con las internacionales. Entonces,
Si nosotros partimos del presente, de un presente complicado, difícil, que tenemos ahora, este libro no es un libro donde vamos a decir vamos a leer una historia que no tiene nada que ver con nuestro presente, sino vamos a ir siguiendo algunas pistas importantes. Yo pondría un ejemplo sobre el tema que abordé, que escribí en el libro, que es sobre los movimientos sociales en Veracruz. Si yo quiero saber qué pasa con las problemáticas fundamentalmente del Tratado de Libre Comercio y su impacto en la economía veracruzana y en los trabajadores textileros, yo puedo encontrar aquí una referencia del presente hacia el pasado, ir recorriendo la problemática de los textiles y llegar en la época de auge de los textiles del siglo XIX. Y entonces tener una respuesta de qué pasó, o sea, ¿qué hicieron los trabajadores en el momento actual, pero qué hicieron en el pasado? ¿Qué relaciones económicas son lo que están permitiendo que pase esto en la industria, en un sector de la industria veracruzana? Por ejemplo, la historia general nos permite vincular esta relación presente-pasado. El otro aspecto que a mí me parece fundamental es que teníamos una visión muy homogénea de lo que era ser mexicano. La construcción de la identidad era única. La construcción del veracruzano era única. Y lo que a mí me parece muy interesante en este libro es que nos estamos dando cuenta que la construcción de la idea de la nación, de la idea de ser mexicano, de la idea de ser veracruzano, tiene otras connotaciones, mucha diversidad, pluralidad, ¿no? Nuevas perspectivas que nos ponen en un debate nacional muy importante. O sea, una historia general de Veracruz, si la vemos en la perspectiva nacional, podríamos pensar que es una historia regional, pero nos da muchos elementos para un debate nacional e internacional. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos que construir a partir de este conocimiento de nuestras historias, de la diversidad, una visión de veracruzano distinta, heterogénea, dialéctica, ¿no? Una visión con los problemas nacionales. La idea es, ¿por qué está en crisis una visión de la identidad? Esa es una pregunta muy importante. Y lo que nosotros diríamos sería, ¿cómo se construye en esta nueva época? O sea, ¿cómo se revalora las nuevas visiones de la identidad y cómo se construye una visión nacional? ¿Qué permanece del pasado y qué se tiene que renovar? Entonces a mí esa parte me parece muy rica. Y desde estas perspectivas de la historia general de Veracruz me parece que es muy interesante leerla. Ya veremos, creo que pues, un poco posteriormente, cómo podemos leerla, ¿no? Pero y creo que estos elementos son muy interesantes de la pertinencia de una historia general de Veracruz. Y vamos ahora a un corte, y cuando volvamos vamos a hablar de las recomendaciones que nos harán los coordinadores de esta obra. Ya estamos de vuelta y queremos ahora pasar al momento de las recomendaciones. Queremos antes recordarles que esta obra, Historia General de Veracruz, coordinada por Juan Ortiz Escamilla y Martín Aguilar Sánchez, se encuentra disponible en las librerías de la Universidad Veracruzana, en las bibliotecas de la Secretaría de Educación y también estará en línea en la página del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UV y en la página de la Secretaría de Educación. Y entonces creo que la lectura puede ser recomendada de distintas maneras, pero la primera, lo que yo sugiero es que cuando reciban el libro, lo vean, lo primero es que está hecho con mucha pasión, ¿no? Esto es lo primero. Entonces un libro hecho con mucha pasión
es un libro que puede tener errores, puede tener algunas lagunas, pero está hecho con toda la intención de analizar, de problematizar, de comprometerse. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es un libro que puede leerse desde el interés general, aquella persona que diga, yo quiero saber del estado de Veracruz en su conjunto, ¿no? Puede ir leyendo cómo se presenta el libro, capítulo por capítulo. Pero, digamos, la experiencia que yo tengo con los estudiantes es que muchas veces los estudiantes buscan un problema y dicen, ¿saben qué? Es que yo quiero saber qué pasó con la economía veracruzana en el siglo XX o en el siglo XIX. Entonces, bueno, vayan directamente al tema de economía. Yo quiero saber sobre qué pasó sobre las mujeres y por qué no se escribe sobre las mujeres, ¿no? Ir directamente al artículo de la doctora Fernanda Núñez. Y eso nos va a llevar a ir vinculando el libro de todos modos, porque cuando Fernanda Núñez escribe sobre la problemática de la visibilización de la mujer, forzosamente lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que se ocultaban los esfuerzos y los hechos históricos sobre las mujeres. Tenemos que ir a otros temas. ¿Qué otra bibliografía podemos utilizar para ampliar el conocimiento? Y esto es fundamental, ¿eh? Esto es desde los estudiantes universitarios, los estudiantes de preparatoria y los estudiantes de secundaria. Yo pensaría también que hasta algunos niños, sobre todo de cuarto, quinto y sexto año, pueden llegar directamente sobre un artículo, ¿no? Pero sobre todo los estudiantes, los jóvenes, es muy importante que puedan ir viendo cómo utilizar las fuentes, cómo se utilizaron las fuentes, cómo se trabajó el texto. Todas las personas, todos los habitantes de Veracruz, especialmente, leyeran o comentaran el libro. Incluso, qué interesante sería que todavía las personas que no saben leer y escribir lo aprendieran conociendo su historia. Eso sería lo ideal, porque hay un principio básico en todo esto. Uno no ama, no cuida lo que no conoce. Entonces, para que nosotros podamos amar a Veracruz en un término, bueno, a lo mejor muy idílico, romántico, pero para tener conciencia del ser veracruzano tenemos que conocer su historia, tenemos que compartirla, socializarla, discutirla, disentir. A lo mejor hay algunos aspectos que no me gusta lo que dice de la historia, pero hay que comentarla y es la mejor manera de socializar. Otro elemento que yo sí quiero destacar es de lo que está aquí escrito, es lo más actualizado, son los datos más actualizados que existen. Consultamos archivos de muchos países, de muchos lugares, información inédita, totalmente desconocida. Así es que es una historia fresca, renovadora y sobre todo también nos va a permitir tomar conciencia o tener conciencia de los patrimonios que tenemos en cada una de las regiones y de las poblaciones. Por ejemplo, la construcción de la fortaleza de San Carlos en Perote, San Juan de Ulúa, la historia de Cahuistlan, de Tajín, de San Lorenzo, de los Tuxtlas, la historia del tabaco, la vainilla, es decir, de todos estos elementos que son identitarios, que son muy veracruzanos y que tenemos que saber el origen de toda esta biodiversidad que existe, por ejemplo, en Veracruz, su sistema de cuencas hidrológicas, toda la transformación de los paisajes, cómo se han ido dando desde la antigüedad hasta nuestros días, por qué los ríos ahora están tan contaminados, por qué hay esa apatía, qué es lo que está pasando con los servicios urbanos, este crecimiento urbano, es decir, la historia general nos permite entender nuestro presente y a partir de este conocimiento pues estaremos en condiciones de cambiar lo que nosotros consideramos como sociedad, pues modificar.
Magnífico, y además yo quiero simplemente añadir que de veras los autores, los coautores hicieron un esfuerzo grande por utilizar un lenguaje muy asequible y son textos espléndidamente escritos. Simplemente el que mencionaba ya el doctor Martín Aguilar de Fernanda Núñez sobre la historia de las mujeres es un maravilloso relato, o el texto de Hipólito Rodríguez, también son de veras textos muy amables con los lectores. Y bueno, queremos agradecer la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, que nos acogió aquí en su recinto, en esta bella casa de Diego el Leño 8, y bueno, a su director, el doctor Martín Aguilar Sánchez, y al coordinador de la obra también, Juan Ortiz Escamilla. Y queremos agradecer a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, al Canal Educativo, a la Universidad Veracruzana y a ustedes por su atención. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Historia General de Veracruz actualiza los conocimientos sobre nuestro estado con rigor y solidez. Sus autores, unos especialistas con amplias trayectorias y otros pertenecientes a novísimas generaciones, se han esforzado por emplear un lenguaje asequible y bien documentado. Tal como está descrito en el prólogo, hace más de 50 años de la primera historia veracruzana y 11 de la última y breve relación sobre nuestro territorio. Estos ensayos llenan un hueco en la bibliografía general, al tiempo que nos acercan a la vida veracruzana desde 4 ejes: la organización político-administrativa, la economía y los procesos culturales, hay capítulos sobre su pasado mesoamericano, sus luchas armadas, el papel de la mujer, la historia ambiental, la migración, los movimientos sociales y las manifestaciones artísticas y culturales. Esta obra nos ofrece la posibilidad de hacer un recorrido cronológico o temático que permite ser leída siguiendo tantas rutas como tipos de intereses que el público encuentre. Los historiadores tenían una deuda con los estudiantes y los lectores del siglo XXI. Para ellos son estas páginas.